Entonces, vamos a hablar un poquito de en qué nos encontramos. Por un lado, gestionando los brotes, los casos y los riesgos, que es algo que hemos estado en constante trabajo. Hemos tenido varios picos desde el año pasado, ya llevamos un año 4 meses con esta pandemia que también ha afectado a nuestro país. Hoy hay novedades nuevas gracias a las últimas disminuciones que se han presentado en este último periodo, lo que ha permitido poder dar un nuevo programa de paso a paso que nos va a permitir ciertas libertades para poder ir desarrollando más funciones que las que teníamos antes, porque precisamente dado el trabajo que se ha seguido realizando en todos los trabajos, en todas las casas, y asociado al proceso de vacunación han permitido que estos números estén mucho más controlados hoy nuevamente. Y lo segundo es gestión de la inmunidad propiamente tal, que tiene que ver con el proceso de vacunación. A la fecha llevamos 1.500.000, aquí se borra un cero, 20.050 casos nuevos, de esto, o sea, perdón, casos totales. De estos, hoy tuvimos 3.193 casos nuevos, 2.827 eran sintomáticos y 366 asintomáticos, encontrados principalmente por el proceso de búsqueda activa. Eh, las personas fallecidas lamentablemente ya alcanzan los 33.514 personas y nuevos fallecidos 186 personas, lo que es un número que no podemos dejar de estar siempre atentos, ya que por un lado deben disminuir los números, pero también debemos evitar que sigamos perdiendo más personas por esta causa. Los pacientes en cuidado intensivo también han ido disminuyendo considerablemente. Hasta las semanas anteriores estábamos sobre los 3.000 casos y hoy estamos en los 2.618. Tenemos como caso activo 17.590. La tasa de positividad ha bajado considerablemente estas últimas semanas y hoy día estamos alrededor del 4.45, con una positividad de la semana de 4.82. ¿Por qué es importante esto? Porque la positividad se da del número que se obtiene de los positivos encontrados en los exámenes que se realizan. Entonces, a veces esta positividad puede aumentar o disminuir, depende del número de exámenes que se pueden tomar dentro de 24 horas. Por eso que no nos podemos quedar solo con este número, sino que con el promedio de lo que vamos obteniendo de la semana. Eso es mucho más representativo, el otro pasaría a ser solo una foto en el fondo. Y un poquito cerca de la famosa variante Delta, que hoy día nos tiene un poco preocupados. Por ahora solo se han identificado 3 casos en nuestro país. Sin embargo, es una variante de preocupación por la OMS, porque su posibilidad de transmitirse es mucho mayor, porque tiene más probabilidades de hospitalización, tiene una mayor capacidad de fijación en las células respiratorias, tiene también una mayor carga viral y todo esto hace que aumenten las hospitalizaciones, la admisión en UCI y las muertes. Y es por eso la preocupación que tenemos y tenemos que estar atentos. Así que aunque hayan bajado los números y hoy día estemos teniendo esta sensación de respiro nuevamente, no podemos bajar la guardia porque esta variante podría de alguna manera cambiar esta condición actual. En relación a la respuesta a vacunas, solo existe estudios en Pfizer y AstraZeneca, y se observó que en general permanecen con una respuesta similar en relación a la protección de la enfermedad severa después de la segunda dosis. A la fecha no tenemos estudios de Sinovac, que es la vacuna que más se ha colocado en nuestro país. Por lo tanto, siguen siendo las medidas más eficaces para prevenir esta enfermedad el lavado de manos permanente, para que no contaminemos nuestras manos y las llevemos a nuestra cara, mantener el distanciamiento físico mayor a 1,5 metros, porque es la distancia que alcanzan las gotitas que salen de nuestra nariz y nuestra boca, un correcto uso de mascarilla tapando la nariz y tapando la boca, y claramente se ha agregado, y especialmente con mucho énfasis en esta última
variante es una buena ventilación y sanitización de los objetos que están a nuestro alrededor. La segunda parte de esto es la gestión de la inmunidad, es lo segundo en lo que estamos. Hemos avanzado ya considerablemente. Comentarles que a nivel mundial hay 17 vacunas que ya se han aprobado en alguna agencia reguladora en el mundo. Por el momento tenemos 5 aprobadas en Chile, 4 que ya están acá: Pfizer, CoronaVac, CanSino, AstraZeneca, y la última vacuna que fue aprobada es la de Janssen, desarrollada por Johnson Johnson. La meta para este 2021 es que logremos que el 80% de la población esté vacunada. Recién ahí vamos a alcanzar lo que se conoce como inmunidad rebaño, y esto significa que la población, como la mayoría ya está vacunada, vamos a poder disminuir la circulación del virus. Vamos a ir viendo que eso ya se está observando. Esperábamos tener este quiebre cuando se produjera el 70% de la población ya vacunada con las 2 dosis, y eso lo logramos. Dado eso, creo que estamos viendo los resultados que podemos apreciar hoy en día. En general, todas estas vacunas tienen como objetivo desarrollar inmunidad contra el virus, sin que para ello tengamos que enfrentarnos a la enfermedad. Pfizer fue la primera aprobada. El primer cargamento llegó el 24 de diciembre y ese mismo día se pusieron las primeras dosis en nuestro país. Esta vacuna, a diferencia de todas las otras, es una vacuna ARNA mensajero, es la única que es completamente nueva, no existía un tipo similar a esto. Sin embargo, sus estudios se vienen dando desde los años 90. Este ARN tiene una información genética que codifica la glicoproteína spike, que es la proteína que lo hace característico al virus, y eso se introduce al huésped, ingresa entonces a la célula humana, y esta, a través de un sistema que se llama ARN ribosomal, lo va a leer y va a producir los anticuerpos y las células T que van a ir a, por un lado, neutralizar al virus y por otro lado, a destruirlo. De esta manera, si nos encontramos frente a la exposición real, ya vamos a tener un mecanismo de defensa para poder contraatacar. Está aprobada por varias instituciones, entre esto está la FDA en Estados Unidos, también en Inglaterra, en Canadá y a través del ISP en Chile. En general, las reacciones adversas son muy comunes, los van a ir viendo. Todas las vacunas producen más o menos las mismas complicaciones, y lo producen esta y todas las vacunas que ya conocemos que se colocan a nivel mundial y también en nuestro país. En general, dolor en el lugar de la inyección, a veces se puede presentar fatiga, dolor de cabeza, muscular, escalofrío, dolores en las articulaciones. Algunas personas presentan fiebre, hinchazón y enrojecimiento en el lugar de la inyección, náusea, malestar y linfadenopatías. En general, con Pfizer, quizás lo más destacable es que ya en el proceso de vacunación masiva se vio que algunas personas presentaban reacciones alérgicas severas. La mayoría de estos tenían ya el antecedente previo de que esto podía ocurrir. Muchos de ellos ya andaban con su antídoto, que en el fondo produce la disminución de la reacción. Esta vacuna es una muy buena vacuna, tiene un 95% de protección, es lo que se observó en los ensayos clínicos y lo que se ha visto posteriormente. Tener presente que las personas que tengan algún tratamiento con terapia inmunosupresora o tengan alguna inmunodepresión pueden tener una respuesta mucho más disminuida. Dentro de las contraindicaciones, claramente lo que conversamos anteriormente, es tener antecedentes de una reacción alérgica grave, y por lo tanto en esa condición siempre hay que consultarlo con el médico tratante para evaluar si se pudiera o no colocar la vacuna. No hay estudios con otras vacunas, sin embargo, hoy, dado que AstraZeneca no se pudo colocar una segunda dosis en los pacientes menores de 40 porque se vio un caso acá en Chile con una reacción adversa, se decidió colocar como segunda dosis Pfizer, y esto porque ya se han hecho algunos estudios en Europa y que han permitido ver que efectivamente esto produce una mejor respuesta inmunitaria. Esta vacuna se pone en 2 dosis y la diferencia entre ambas es de 28 días. Luego tenemos la segunda vacuna que llegó a nuestro país, que es CoronaVac.
Esta funciona de una manera completamente distinta. Tenemos un virus que está activo, se lleva al laboratorio, se hace tratamiento químico de calor o incluso radiación y se inactiva este virus, el cual se introduce a través de esta inyección, ¿cierto? De la vacuna y en el fondo tenemos este virus que está inactivado en nuestro organismo. De esta manera, nuestro cuerpo reacciona frente a este cuerpo extraño, generando nuevamente los anticuerpos que los van a ir a neutralizar y los linfocitos que nos van a permitir destrucción total. Cuando nos encontramos frente a la enfermedad, el virus va a estar activo entonces y nosotros ya tenemos un mecanismo de memoria que va a permitir reaccionar de una manera mucho más ágil. También está aprobada en varios países como Brasil, China, México, Colombia y Chile a través del ISP. En esta se ha visto menos reacciones adversas y mucho más leve. La mayoría es el dolor en el sitio de la punción. La mayoría fueron moderadas y los pacientes se recuperaron en 48 horas y no se observó ninguna reacción alérgica grave o reacción a la vacuna grave después de 28 días desde la administración de la segunda dosis. Los primeros estudios mostraron que tenía un 100% de efectividad para evitar síntomas graves, perdón, 78 para evitar síntomas moderados y un 50% para los síntomas leves. Un segundo estudio hecho acá en Chile mostró que la efectividad para los síntomas leves era mayor, que era del 54%. Está contraindicada para personas que presentan alergia a algún componente de la vacuna, y esto les comentaba, siempre que hay contraindicación hay que conversarlo con el médico tratante, y los componentes de la vacuna están disponibles en la página del MinSal, por si alguien quisiera revisar si es que ha tenido antecedentes con alguna otra vacuna. Está contraindicada en pacientes con cuadro febril agudo, así que esa persona, si se presenta en esta condición, debe suspender el proceso hasta que esté en las condiciones óptimas. Y tampoco se han hecho estudios con interacción con otras vacunas para esta enfermedad. Hay algunas circunstancias que hay que tener presente porque pueden tener alguna reacción compleja, y esto es en los pacientes con antecedente de trombocitopenia o trastornos hemorrágicos, pacientes que estén recibiendo alguna terapia inmunosupresora o con inmunodeficiencia, ya que la respuesta puede ser menor, o pacientes con epilepsias no controladas y trastornos neurológicos progresivos como síndrome de Guillain-Barré. Como parte de este proceso de vacunación, se recomienda mantener a la persona alrededor de 30 minutos. Para esta y todas las vacunas, la persona que se vacuna debe quedarse para poder evaluar que no vaya a presentar alguna reacción adversa aguda. El último estudio mostrado ahora, que salió el 7 de julio, este es un estudio también realizado en Chile para Coronavac, y estos fue personas que se vacunaron entre el 2 de febrero y el 1 de mayo. Incluyó a 10.200.000 personas. Entre las personas que fueron completamente inmunizadas con 2 dosis, la efectividad de la vacuna encontrada fue para prevenir la enfermedad un 65,9%, o sea, mucho mayor. Habríamos hablado de un 50 y después un 54%. Una prevención en hospitalización, o sea, evita que lleguen a tener que requerir de hospitalización del 87,5%. En el ingreso a UCI aún más, el 90,3%, o sea, nos protege a la mayoría de la población de tener que ingresar a la UCI, y la prevención de la muerte asociada a COVID de un 86,3%. La tercera vacuna es AstraZeneca. Esta tiene un sistema distinto a las dos anteriores. La anterior es similar a cómo funciona la vacuna de la influenza, y esta es similar a la vacuna del ébola. En este caso lo que se usa es un adenovirus de chimpancés, se modifica también en el laboratorio como en el anterior, por lo tanto este ya no puede producir daño. Ahora, en su interior se coloca un trozo de ADN
del virus que tiene la información de la proteína Spike, que es la que nuevamente nuestro organismo va a reconocer y va a poder producir los anticuerpos y las células de memoria. De esta manera, cuando nos encontramos frente al virus, vamos a poder prevenir la enfermedad de una mejor manera. Esta está aprobada por la Unión Europea, por Canadá, por Inglaterra y acá en Chile por el ISP. En general, las reacciones adversas similares a la anterior, dolor y calor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, hinchazón, endurecimiento, prurito, en general dolor de cabeza, cansancio, dolor en las articulaciones musculares, calofrío, sensación de fiebre, náusea o fiebre propiamente tal. La mayoría de las reacciones fueron leves y moderadas y se resolvieron a los pocos días. No está estudiada esta vacuna en embarazo y lactancia, por lo tanto, no está indicada para este grupo de población. Dentro de las contraindicaciones, también, igual que todas, la hipersensibilidad o el antecedente en el fondo de haber tenido alguna reacción alérgica a algún componente de la vacuna. Y como precaución, las personas deben quedarse en el lugar alrededor de 30 minutos para observar que no presenten un cuadro alérgico y si están con fiebre deben suspender la vacunación. ¿Qué es lo que aquí se ha visto en esta y un poco les conversaba antes? La AstraZeneca vio algunos problemas de trombocitopenia y trastornos en la coagulación y se vio que había una combinación de trombosis y trombocitopenia en algunos casos acompañados de hemorragia y ha ocurrido muy raramente después de la vacunación con AstraZeneca. A nivel mundial se vio que la posibilidad está del orden del 0,0003%. O sea, es muy, muy bajo para la cantidad de población que ha sido vacunada. Y en Chile ocurrió un caso, el cual no está asociado directamente, pero para evitar cualquier complicación, en Chile la restricción de esta vacuna fue mucho más estricta y se coloca entonces en hombres, inicialmente eran hombres sobre 18 años, pero ahora solo en hombres de 45 años en adelante. La población que quedó entre 18 y 44 años va a reemplazar la segunda dosis con Pfizer. Y era lo que les explicaba cuando estábamos viendo la vacuna de Pfizer. La eficacia es muy buena, alcanza hasta un 81% sobre las 12 semanas, y este también requiere un esquema de 2 dosis. Inicialmente se había establecido entre 0 y 84 días, o sea, hasta 12 semanas, donde los resultados son muy buenos y alcanzamos el 81,3. Sin embargo, los estudios demuestran que ya al primer mes se obtienen buenos resultados y es por eso que actualmente se establece que entre la primera y segunda dosis también iban a quedar 28 días. De esta manera se ordena el proceso y permite una mayor rapidez en lograr el objetivo de que las personas tengan sus 2 dosis para alcanzar la inmunidad esperada. No hay datos de intercambio con otras vacunas, excepto lo que les comenté, pequeños estudios que nos han permitido ver que AstraZeneca como primera dosis y Pfizer como segunda permite tener una muy buena respuesta inmunológica. La otra vacuna que llegó a Chile fue la vacuna CanSino. Esta funciona igual que la anterior, con vector viral. Es un adenovirus inactivado, pero en este caso es del resfrío común. No tiene la capacidad de infectar. Va a tener el material genético de la proteína Spike y nos va a permitir generar respuesta inmunológica a través de los anticuerpos y los linfocitos. ¿Cuál es lo más importante de esta? Que solo se necesita una dosis para alcanzar inmunidad. En general está recomendada para pacientes entre 18 y 60 años, que es donde se realizaron los estudios, y su eficacia puede alcanzar a prevenir el 95% en casos graves y un 65,7% para prevenir casos sintomáticos. Si se dan cuenta, los casos sintomáticos son casi similar a lo que habíamos visto en Sinovac hoy en día. Sin embargo, para Sinovac se necesitaron 2 dosis y para CanSino solo fue necesario con una dosis. Esta vacuna también está aprobada por varias entidades reguladoras: Pakistán, China, Hungría, México y Chile. Las contraindicaciones similares, cuadros alérgicos a esta vacuna o vacunas similares,
personas que hayan tenido cuadros alérgicos graves, personas con epilepsia no controlada u otras enfermedades neurológicas progresivas como síndrome de Guillain-Barré, y claramente las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tampoco, porque no se han hecho estudios en ese grupo de población. Dentro de las reacciones adversas están lo más frecuente: dolor, hinchazón, picazón, enrojecimiento e induración; menos frecuente, sangrado, erupción cutánea y celulitis. A nivel sistémico se puede encontrar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, mialgia, somnolencia, náuseas, diarreas, dolor articular, tos, dolor de garganta, vómito, pérdida del apetito, mareos o enfermedad mucosa y prurito. Poco frecuente, hipoestesia y disfunción gastrointestinal, inflamaciones articulares, síncope, que en el fondo es un desmayo brusco, dificultad para respirar, broncoespasmo agudo, picazón y reacciones alérgicas agudas, y es por eso que, al igual que en todas las anteriores, debe permanecer en lugar de la vacunación para poder observar que no se presente algún cuadro alérgico agudo. Tampoco hay estudios con otras vacunas para el intercambio. En relación a la lactancia y el embarazo, inicialmente estaba completamente contraindicado para esta población. En marzo se establece que ya el grupo de mujeres que está entre las 2 y 20 semanas postnatal pudiera recibir previa consejería, siempre y cuando esté cumpliendo funciones laborales que la expongan mucho, o sus funciones críticas y por lo tanto su ausencia pueda significar alguna dificultad para el funcionamiento, o que presente alguna morbilidad grave como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca, y por lo tanto es necesario evaluar junto al médico los pros y los contras de recibir la vacuna, dado que, como conversamos en los periodos anteriores, no hay estudio en este grupo de población. Si la paciente decide vacunarse después de esta consejería, el profesional le va a entregar un formulario para solicitar la vacuna para nodriza. En abril también se da la posibilidad de que las mujeres embarazadas con más de 16 semanas pueden hacerlo con la vacuna Pfizer, donde ya se ha visto que no hay mayores complicaciones. La última vacuna aprobada en Chile fue Janssen. Esta funciona exactamente igual que las dos anteriores. Es un adenovirus inactivado. Se necesita una sola dosis, al igual que CanSino. Esta está recomendada para pacientes sobre 18 años, sin restricción de edad más alta. Está autorizada también en varios países como Brasil, Reino Unido, Canadá, Colombia, la Unión Europea, México y Estados Unidos. Tiene una eficacia de un 76% para casos graves a los 14 días, un 85% para casos graves a los 28 días y un 66,9% para prevenir casos sintomáticos. O sea, este número es similar a la que vimos anteriormente y también similar a lo que hemos visto hoy en Chile con Sinovac. ¿Cuál es la población objetivo? El 80% necesitamos que esté vacunado para alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Cuánto es eso? 15.200.840 personas. ¿Cuántas llevamos hoy con una dosis o dosis única? 12.788.547. Es decir, ya alcanzamos sobre el 80%, pero de este grupo. No, nosotros necesitamos completar esto, es el 100%, porque ahí vamos a estar hablando de que tenemos a la población que necesitamos. Como lo vemos acá, personas que han completado su vacunación, 11.028.819 personas. Eso significa que ya llevamos el 72,55% de la población completa. Necesitamos llegar estos 11 millones a los 15.200.840 para alcanzar el 80% de la población con su dosis completa, ya sea 2 si es necesario o una en el caso que solo eso requiera. Dentro del calendario de vacunación, lo comentábamos también en la presentación, ¿cierto? Quienes tengan menos de 45 años y hayan recibido alguna dosis de AstraZeneca como primera dosis, tienen un calendario ya asignado para recibir la segunda dosis como Pfizer. Y en el caso de la población general, ya hoy día se está vacunando a las personas sobre 17 años. Esperamos que ya la próxima semana ir disminuyendo aún más, alcanzando a los pacientes entre
14, 15 años para lograr el objetivo que es llegar hasta los jóvenes de 12 años en adelante. Siempre los fines de semana se deja especial para las segundas dosis, para vacunar a las embarazadas y a todos los rezagados que no se hayan querido vacunar antes, que hayan tenido miedo, que no creían en las vacunas, pero es momento de ponerse en campaña y poder hacer que toda la población se vacune, porque es la única forma en que vamos a ver resultados reales. Necesitamos que esto ocurra pronto para que la circulación del virus empiece a disminuir. Mientras más circula el virus, más posibilidades de que este vaya mutando y por lo tanto más posibilidad de tener nuevas variantes que hacen mucho más difícil su control. En general, hemos visto un avance en la UCI. Cuando los pacientes aún no se vacunaban y tenían menos de 39 años, habían empezado a tener un gran avance en la ocupación de estas camas, disminuyendo bastante los pacientes sobre 79 años. Después se vio un nuevo avance en los pacientes menores a 39 años, pero ya hoy, teniendo una población que alcanza sobre el 70%, vemos que los pacientes menores a 39 años han empezado a disminuir, como lo han hecho todos los grupos etarios. Hemos tenido un pequeño avance en los pacientes sobre 70 años y también sobre los 60, y aquí es donde hay que ir estudiando para saber si hay algún efecto de la vacuna y por lo tanto podría ser que los análisis den a entender, y como ya lo han escuchado me imagino, que vamos a tener algunos que recibir una tercera dosis de vacuna, porque lo que no sabemos todavía es cuánto tiempo dura la inmunidad que nos están entregando estas vacunas. Así que a continuar con el proceso, a invitar a quienes no se hayan vacunado, porque es importante para poder volver a tener aquella anhelada normalidad. Muchas gracias. Okay. Doctora, de toda la presentación, a mí todavía me quedan algunas dudas, por ejemplo, que son las mismas que nos han hecho saber nuestros trabajadores de las distintas obras. Nosotros somos aproximadamente 1.600 personas en total. Actualmente tenemos una tasa de vacunación con segunda dosis cercana al 73%, más o menos. Lo que ha sido un poco difícil subir ese número porque hay muchos viejos que tienen creencias, mitos y dudas al respecto. Y creo que con estas preguntas podemos llegar a ellos con una respuesta clara y una respuesta con bases médicas sólidas, ¿ya? Entonces, voy a partir con algunas preguntas que son por el tipo de vacuna. Usted habló de la compatibilidad de la vacuna en la Pfizer con la vacuna AstraZeneca, ¿cierto? Pero hay muchas personas que me preguntan si la compatibilidad es real. Yo sé que es real porque usted presentó los estudios. ¿Cuánto es el tiempo que se tiene que esperar entre una dosis y otra? ¿Y cuál es el nivel de efectividad? ¿Si es más cercana a la de Pfizer o a la de AstraZeneca? Ya. Los estudios que se han hecho, que son pequeñitos, no alcanza para hacer un ensayo clínico, han demostrado que la unión entre ambas da una respuesta mucho más elevada, más cercana a Pfizer que a AstraZeneca. Ok. Y la distancia entre una y otra están establecidas por el ministerio, que hizo el calendario y dijo, quien le tocó en esta semana va durante esta semana y quien le tocó en esta otra va en esta, y es lo que yo puse ahí y está publicado también en la página de MinSal si uno busca dirigidamente vacunación AstraZeneca-Pfizer. Ya, otra pregunta que es recurrente entre los trabajadores nuestros es ¿cuál es el tiempo de efectividad que tienen estas vacunas? ¿Si es permanente o es como la influenza que hay que vacunarse todos los años, ¿cierto? ¿Cuál sería ahí más o menos la respuesta? No sabemos. Es algo que todavía es parte del estudio. Hay que entender que por eso son vacunas de emergencia. Lo que sabemos es que son seguras y eficaces, o sea, producen eficacia, producen protección. ¿Cuánto tiempo? Es algo que no lo sabemos. Llevamos menos de un año con dosis de vacuna. Por lo tanto, todavía no están todos los estudios y todos nuestros científicos a nivel mundial siguen trabajando para poder ir dando respuesta. ¿Sabemos si nos vamos a vacunar o no con una tercera? No, todavía tampoco lo sabemos. También eso está en estudio.
cuando eso vaya ocurriendo, vamos a ir siendo informados. Yo comentaba, y lo comentaba en otras presentaciones, hoy día esto es una noticia en desarrollo y nosotros somos parte de ella. ¿Debemos vacunarnos igual? Debemos vacunarnos igual, aunque no sepamos esas respuestas solo me dicen cuánto me dura, pero por ahora yo ya me encuentro protegida. Y si no fuera tan así, el personal de salud no se habría vacunado. Perfecto, ahí nos queda mucho más claro. Y a razón un poco de lo mismo, ¿cierto? Hay muchos trabajadores también que me preguntan, o nos dicen, nos comentan, que, perdón, que después de la primera dosis tuvieron algunos, ¿cómo se llama? Reacciones, ¿cierto? Dolor, qué sé yo, se sintieron mal, tienen fatiga algunos, y que no se quieren vacunar con la segunda dosis. Por lo mismo, se asustaron un poco, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos trabajadores que recibieron solo una dosis? ¿Hay estudios de efectividad al respecto? Si es Sinovac, es muy baja, casi nula. La mayoría de ellos no tiene inmunidad. Por lo tanto, haberse puesto solo una dosis no vale la pena porque entonces no tiene la protección y les da miedo ponerse una segunda dosis porque le va a doler un poco el brazo, porque va a poder presentar un poco de dolor muscular. A mí me daría más miedo encontrarme con el virus y que me tenga que morir producto de eso. Y a razón de lo mismo, se ha hablado mucho últimamente de la tercera dosis, ¿cierto? De la tercera dosis básicamente de Sinovac. ¿Qué tan efectivo es eso? ¿Hay estudios al respecto, sobre todo considerando la variante Delta? Se está estudiando, se está trabajando en eso, pero aún no hay respuestas. Ya. ¿Ya? Lo que sí podemos ver y nos podemos dar cuenta concretamente que los números, cuando alcanzamos el 70% de la población vacunada, y era lo que estábamos esperando desde el área científica, los números empezaron a bajar. Bajó la ocupación en la UCI, bajaron los números, o sea, no solo hay números, los números que andan dando vuelta, no solo cuánto testeamos, también los pacientes de UCI empezaron a disminuir. Los pacientes de UCI sobre 39 años que no se habían vacunado son los que empezaron a llenar nuestros espacios y hoy día eso es lo que han ido disminuyendo principalmente. Por lo tanto, ¿la vacuna tiene resultados? Tiene resultados. Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con un poco los mitos de redes sociales, ¿no? Tengo tres preguntas en una, básicamente. Hay personas que me preguntan si efectivamente la vacuna tiene chip, es un chip, lo que le insertan. Lo otro, ¿acaso si las vacunas tienen algún tipo de metal pesado que están ingresando al organismo? Y si tiene efectos, digamos, a la virilidad masculina o, digamos, a nivel de sexualidad de las personas. Ya. Eh, Voy a partir por la última. No hay ninguna relación, ni la virilidad, ni la fertilidad, ni en varones, ni en mujeres. Lo otro era si tenía chip. No tiene chip. Lo que tiene es trozos de material genético que hacen que de alguna manera nosotros generemos de manera artificial esta proteína que el cuerpo reconoce para generar los anticuerpos. Esta y todas las vacunas que hoy día existen es lo que busca, algo que simule y que no nos haga daño para que cuando nos encontremos al virus estemos preparados. Y si tiene material pesado, lo que tiene son sustancias que tienen todas las otras vacunas en dosis que no producen daño. Lo único que puede producir es alguna reacción alérgica porque es una condición de las personas. Hay gente que le da alergia al ibuprofeno. Y por lo tanto, si yo tengo antecedentes de alergia, entonces tengo que avisarlo con mi médico tratante para ver cómo me puedo igual vacunar sin que eso signifique un riesgo en mi salud. Ya, relacionado con eso también hay trabajadores que nos preguntan si la vacuna, al vacunarse, al hecho de vacunarse, bajan las defensas de las personas. No, pues lo que hace la vacuna es aumentar la defensa. Lo que pasa es que nuestro organismo está reaccionando y por eso con todas las vacunas nos podemos sentir mal. Ahora, a veces me puedo vacunar y haberme contagiado días antes y por lo tanto voy a presentar todos los síntomas como si no me hubiese vacunado, porque yo me puedo contagiar en cualquier momento. E incluso después de la segunda dosis, 2 semanas, que es cuando ya tengo inmunidad, igual me puedo contagiar. Lo único que hace la vacuna por lo que yo les expliqué, que es la parte fisiopatológica, es que
vamos a estar preparados para poder prevenir las enfermedades graves. Quizás mi organismo va a actuar tan bien que ni siquiera voy a presentar síntomas. Y eso es donde hablamos hoy día de un 50, después un 50 un 54, incluso hoy día se ha visto casi un 65%. Ok. Para Sinovac y todas las otras. ¿Ya? Otra pregunta. Si una persona ya tuvo COVID, ¿es necesario que se vacune igual? Sí, porque la inmunidad por COVID se ha visto que dura alrededor de 3 meses y esperamos que la vacuna dure mucho más tiempo. Ah, perfecto. Alguien pregunta por acá también si a pesar de estar vacunado, la persona puede seguir contagiando si tiene coronavirus. Sí, por eso, si yo no me quiero vacunar, pero tampoco quiero contagiar a otros, me tengo que vacunar para tener, en el fondo, en la medida que todos nos vacunamos, disminuye el virus, disminuye las cargas virales, disminuye la posibilidad de infectar a otros. ¿Puedo infectarlo igual? Sí, y es por eso que hoy día, ya estando un buen porcentaje de la población vacunada, tenemos que seguir usando las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico para evitar el contagio de otros. Recuerden que uno igual se puede enfermar. La diferencia es que hoy día vamos a tener mecanismo, vamos a tener mi ejército preparado para cuando me encuentre con el virus. Perfecto. Eso es lo que hace la vacuna. Y la última pregunta mía, por lo menos, para dejar un poco también un minuto para el chat, rápidamente. Me hablan de un poco de la variante Delta y hay mucha gente que está asustada al respecto. Entonces, quiero hacer varias preguntas en una. La primera es que, ¿qué tan más contagiante es si la mascarilla, por ejemplo, que nos están diciendo que ahora hay que usar la doble, es así de efectivo? Y si tiene secuelas o distintas, o signos o síntomas distintos a los que hemos visto hasta ahora. Ya, ¿es más contagiante? Sí. ¿Ya? Lo decía ahí en la presentación, tiene mucho mayor posibilidad, se adhiere mucho más al pulmón y por lo tanto su carga viral es mucho más grande y hago mucho más susceptible a contagiar a otros. Todo eso, sí. La mascarilla funciona, pareciera que un poquito menos que para la otra variante. Porque se ha visto que incluso en compartir espacio igual puedo contagiar. Por ahora, igual la indicación es usar las mascarillas como la que estás usando tú. Ojalá cerciorarnos de que tengan las 3 capas que dice que tiene. Y en algunas ocasiones, si me voy a exponer mucho más, quizás usar estas N95, que tienen 5 capas y que además me protege en un 95% de probabilidades de contraer el virus. ¿Es de preocupación? Sí, para nosotros y para la Organización Mundial de la Salud, para nuestro país, para nuestro gobierno. Mientras más rápido nos vacunemos todos, menos probabilidad tenemos de que el virus empiece a circular y siga siendo de las suyas. Ok. Tengo una pregunta acá en el chat que dice si las vacunas serán obligatorias en el futuro, por lo menos en el área laboral. Por ahora no, es una instrucción del ministerio, pero en general siempre se respeta la decisión de cada uno. La idea es motivarlos más que obligarlos. Creo que tenemos que ser responsables, todo, lo mismo que salir o no salir. Si día me dan permiso a salir, lo ideal es salir con la mascarilla y no volverse locos y todo salir porque ahora nadie me restringe. Perfecto. Yo por lo menos no tengo más preguntas. Si hay algún chico que tiene... Que Yo tenga... tengo una pregunta, Jaime, Nelson. Nelson, dime. Ya, una pregunta. Me llama mucho la atención lo que dijo la doctora con respecto a esas mascarillas. ¿Qué pasa con las empresas que pasan mascarillas que son lavables? ¿Sirven esas o sirven las que está ocupando Jaime y la que se ve en la cámara? Porque tú, ¿qué tipo de mascarilla, Jaime, le das a la gente en las obras? Nelson, las mascarillas, y eso salió en las instrucciones que dio el ministerio, Ya, deben utilizarse las que estén certificadas. No importa el tipo de certificación, Chile no ya, tiene una certificación sí, po, especial para las mascarillas. ya, Cualquiera que diga que está certificada es aceptada. ya, Por eso yo les comentaba que lo ideal es que ustedes se cercioren al menos con una, la rompen y la abren y ven que tengan las 3 capas que dice que tiene. ya, ya. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo la última cortita. Se ha comentado mucho que la nueva variante, al ser altamente más contagiosa, también hay más probabilidad, por lo que me preguntan acá, de que se contagie vía los ojos. ¿Es así?
Los ojos siempre han sido una posibilidad de contagio. La nariz y la boca nos permite el ingreso y salida, porque es desde ahí de donde salen las gotitas. Pero los ojos también, si yo tengo las manos contaminadas y me toco los ojos, podría entrar. Es menos probable, pero también es una vía de ingreso. Por lo tanto, la prevención siempre es, si estoy en un lugar muy contaminante, usar algún protector, ya sea los lentes o estos protectores faciales agregados a la mascarilla. Protector facial que tenga idealmente esta esponja para que no pase, sino en el fondo queda como completamente abierto. De acuerdo. Doctora, nos pasamos 5 minutitos, así que le agradezco mucho su tiempo. Está bien, alcanzo a hacer el cambio, así que no hay problema. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco a todos los chiquillos por participar también. Y nada, quedamos en la tarea de cuidarnos todos y de seguir vacunándonos y de tirar esto hacia adelante. Muchas gracias por su tiempo. Es la tarea, a motivar a todos a vacunarse. Es la única solución. No tenemos otra hoy día. No hay que cuestionarse más. No hay que esperar ni siquiera la mejor vacuna, porque mientras la espero me pillé con el virus y me morí. Hay mucha gente joven que hoy día perdió su vida porque no se quiso vacunar. No quiso, no creyó. Y eso terminó finalmente costándoles la vida. Y es real, es real. Vimos las semanas anteriores mucho paciente en UCI, alcanzando casi los 800 pacientes jóvenes menores de 39 años. El virus, en la medida que va mutando, va a ir también comprometiendo a gente mucho más joven. Y eso es lo que nos ha ido pasando en este último periodo. Así que la motivación es, me vacuno, te vacunas, todos nos vacunamos para protegernos. Perfecto. Jaime, ¿Ok? doctora, mira, les voy a contar una experiencia que pasó en una constructora. Vaya a hacerlo entonces, yo le voy a contar a Jaime. Nelson, Vaya nomás, no se preocupe, le voy a contar a Jaime, sí, ¿ya? ya, Ya. los dejo. Gracias, Un gusto doctora. acompañarlos. Muy bien, muy Que bien. estén muy bien. Jaime, mira, Chao, chao. deja comentarte lo que pasó en una constructora, ¿ya? Es de la gerencia de PYME, es una constructora chiquitita. Un trabajador, y esto salió hasta en la televisión, un trabajador lo entrevistaron y yo estaba llorando. Dijo, yo maté a mi hija. El trabajador fue a las obras, se contagió, no tenía la vacuna, por lo mismo. Ya estaban vacunando, él no tuvo la vacuna, no se quiso vacunar. Se contagió, llegó a su casa, contagió a su señora y a su hija. Su hija la pilló con las defensas bajas y la hija falleció. Fue súper crítico, incluso tuvo un apoyo psicológico por parte mutual, él, su señora, incluso salió hasta la televisión. Me acuerdo que fue un apoyo, fue la Cámara chilena, apoyó a trabajador, y dentro de la entrevista el caballero dijo, yo maté a mi hija, porque yo no me cuidé, yo no me vacuné, yo me expuse, me contagié, llevé el vicio a mi casa, contagié a mi señora y mi hija, y a mi hija se me murió. Por lo tanto, yo la maté. Fue súper desgarrador el relato del caballero, y eso lo tiró la Cámara chilena. No salió a la luz pública porque era una constructora chiquitita, era de la gerencia de PYME. Pero para que tomen conciencia los viejitos de ahora, que no solamente es por ellos, es por todo el resto de la familia que tienen más atrás. Esa es la experiencia que quería compartir, porque que no está a la luz pública, no la han querido revelar como caso, pero ya nos tocó, como te digo, ese caso. Y pucha, que los trabajadores tuyos tomen conciencia, que todo se va a... Perfecto. Oye, pucha, Emilio no alcancé a hacer la pregunta porque la doctora estaba súper apurada por la pregunta que hizo Emilio en el chat respecto de si las nuevas variantes tienen el mismo tiempo de vida de las variantes anteriores. Por lo que yo he leído, sí, dura un poquito más porque tiene más, en el fondo tiene más tentáculos, por decirlo, de protección de grasa, por lo tanto se entiende que duraría un poco más en el ambiente y por eso es un poquito más contagiosa también. Eso lo vi. Oye, ya no sé si quieren hacer alguna acotación antes de finalizar. Yo quiero, antes que, aprovechando que está todo el equipo, con el Jaime lo comenté, hemos hablado todo el día, el Jaime le mandó a todos ustedes el protocolo de COVID por obra. Jaime me lo envió a mí, yo lo hice, el Jaime hizo las actualizaciones, me dijo que estaba listo, y escuchen bien, la Seremi de Salud, yo ahora con el Jaime voy a coordinar la visita a todos los centros de trabajo, la Seremi de Salud, en la lista de chequeo que yo hice en todas las obras de ustedes, ahora la Seremi agregó una pregunta
y que está en línea con la lista chica con nosotros con la Ceremi, que es la primera pregunta. ¿Acaso se ha hecho la difusión, ¿no es cierto?, del protocolo COVID, ¿no es cierto?, de la ley 21.344. O sea, lo que el Jaime le envió, tienen que hacer la difusión a toda la gente de la obra, independientemente si es de la casa o sus contratos. Si la pregunta no la ha hecho en la difusión, chiquillos, tienen que dejar el registro físico de esa difusión y colóquenle difusión del protocolo COVID, ley 21.342. Ya, colóquenle así el tema que de la difusión. Porque si de ser no así, automáticamente yo siempre voy a hacer una cualitativa la otra semana con el Pancho Jardo, con el Francisco, y la primera pregunta que me va a salir en el computador, cuando yo coloque el número de este, ¿el centro de trabajo hizo la difusión? Sí, no. Y al decir colocar no, automáticamente estas líneas se van a la Seremi de Salud, y la Seremi de Salud ya, constructora Piantino o la edificio Valle la Dehesa, no la hizo, sumario sanitario. Así que colóquense al día, chiquillos, en hacer la difusión del protocolo que el Jaime mandó hace un par de días atrás en cada centro de trabajo. ¿Ya? Como Gracias, digo, la fiscalización viene fuerte, chiquillos. ¿Ya? gracias. Gracias, Jaime, por la oportunidad, al Ya, equipo, y ahí lo estamos colocando de acuerdo para sí, hacer la visita a los centros. y conversamos. Bien, chicos, Ya, pues. ¿alguna otra duda? ¿No? No hay levanta la mano. Están ahí, ¿cierto? Ya, los dejo en libertad de acción, que tengan excelente tarde, les voy a mandar la grabación, van a ser 2 videos más uno que nos envió Nelson también de un apoyo de Mutual, se lo puede enviar por correo para que empiecen a difundirlo entre la gente que no, bueno, entre todos, en realidad los que se quieren vacunar y los que no se quieren vacunar también. Eso, que tengan muy buena tarde. Chao, gracias, Jaime, buena tarde a todo el equipo. Que estén bien. Chao, Jaime, muchas gracias. Chao, Marcelo. Chao, don Jaime, que esté bien. Chao, Pame.